A mí me veían como fresa, de hecho en alguna ocasión me dijeron que era una político complaciente de la chingada, lo cual no acepté en lo más mínimo. Gracias, José, por recibirnos aquí en tu casa. Muchas gracias, Javier, es un placer. José Agustín, hace unos momentos antes de que empezáramos esta conversación, tú nos estabas platicando un poco de tu generación, de qué tanto había movido, digamos, la mesa de la cultura y que fue bastante, yo creo, en términos de presencia pública por sus opiniones políticas, pero también por la apuesta literaria que tenían. Pues sí, en realidad nos correspondió llegar y presentar una situación un tanto distinta. Yo creo que los escritores de mi generación, sin querer, unos aparecimos primero a mediados de a la segunda mitad de los años 60. Y los otros aparecieron, pues ahora sí que en el momento que realmente correspondía en lo normal, que fue como a mediados de los años 70. Después hubo como una pequeña tendencia, sobre todo entre los que se dieron a conocer en los 70, a unificarse un poco más. Nosotros las teníamos también, pero literariamente, y algunos de ellos éramos amigos, pero sí nos faltó hacer como una revista para pues expresar como un punto de vista más generacional. Y en general tener un mayor grado de cohesión. Entonces sí, cada quien andaba por su lado y en algún momento yo incluso dije, no, pues somos como, cada uno es como un llanero solitario, nomás jala por su lado, mano, y en eso pues también contribuyó a que la generación no tuviera un peso más notable en la literatura. Compartían muchas propuestas, otras no, pero sí hubo un concepto que se manejó mucho y se sigue manejando respecto a tu generación o parte de ella, y es la literatura de la onda. Eso sí les dio como cierta unidad, ¿no? A un segmento. Otro, al contrario, se mostraba absolutamente horrorizado y pintaron su raya en el acto, ¿no? De hecho, aún incluso a los que nos quedaba mejor el tacuche, tampoco nos gustó mucho porque fue un acto muy arbitrario. Y pues ahora sí que sin el más mínimo consenso, ¿no? Entonces, cuando sacó su libro Margot, Juan Tovar fue el primero que empezó a hacer una escandalera de que no, que era eso de la onda. Y teníamos entonces algunos contactos con Raúl Velasco y Guillermo Vázquez Villalobos, que estaban en... Raúl Velasco. Raúl Velasco. Conductor. Ajá. Y entonces hizo entrevistó a varios de nosotros Siempre en Domingo. Fíjate. Entonces discrepamos ante la definición de literatura de la onda, ¿no? Ajá. En realidad el único que la aceptó, muy contento, fue Parménides García Saldaña. Pero todos los demás, por una razón u otra, presentábamos reparos. ¿Tú ves alguna, digamos, diferencia de ese ambiente que vivieron, que obviamente hay diferencias, pero con lo que se está generando ahora? Hay ese tipo de reuniones, ustedes se reunían, ¿no? Iban a un taller, que era el taller de Arreola, dices que les falta una revista, pero ¿tú ves entre los jóvenes escritores de ahora un ambiente parecido o es otra cosa? La verdad, no siento que haya algo parecido. Creo que la vida literaria en México cambió mucho, sobre todo en la década de los 70. En los 60 todavía se acostumbraba más que la gente fuera a cafetear, pues ahí en el Tirol de la zona rosa se juntaba Fuentes y Juan García Ponce, y Currola, y ondas así. La gente siento yo que se veía más, había como más puntos de contacto, las reseñas cinematográficas. Todavía no había ni presentaciones del libro, pero casi todas las actividades que se hacían congregaban a la mayor parte. Y yo siento que eso como que se ha desdibujado, que de repente ya José Joaquín Blanco y esa generación decían, es que ya no nos vemos, ya no nomás nos hablamos por teléfono. Y los encuentros se daban más ya en las redacciones de las revistas o de los suplementos, los que participaban en algo así, porque los que no, cada vez menos. Entonces ya se empezó a volver normal que nos encontráramos nada más en ferias del libro, en encuentros en otros países. Muchos de mis compañeros de generación fueron mucho más encendidos políticamente que yo. Yo nunca milité, por ejemplo. Nunca estuve en ningún partido de izquierda ni nada. Pero Gerardo, René, Luis Carrión, todos esos, a mí me veían como fresa. De hecho, en alguna ocasión me dijeron que era una político complaciente de la chingada, lo cual no acepté en lo más mínimo. Y has sido como más constante en tu, ¿no? En tus ideas políticas. Sí.
Los otros sí cambiaron. Así es. Y cambiaron mucho algunos, Sí, ¿no? sí, yo nunca pude volverme anticomunista porque realmente nunca fui comunista. Entonces, yo no aceptaba la dictadura del proletariado, el concepto de la hegemonía del partido, la clase social como vanguardia, el centralismo democrático, las formas de organización. Entonces, cuando vino el 68, muchas de estas propuestas ahí estaban también y yo me sentí muy hermanado entonces con esa onda del 68, que afectó profundamente a gente como Revueltas. A su vez, este hombre tuvo que modificar muchos de sus planteamientos iniciales, ¿no? A la luz de las nuevas experiencias de los 60 y del 68. Es como de los puros, ¿no? Sí, absolutamente. Todos me dicen lo mismo, ¿no? Pues sí, es que sí lo era, ¿no? Como decía, Paz, ¿no? Le dijo que era uno de los últimos casos de un hombre, de que existía un hombre puro. Y Revueltas dijo, bueno, esos son lenguajes de amor que luego acostumbramos entre nosotros. Oye, en este transcurrir de los años, entre tus primeros libros y los últimos, si tú sientes, digo, la gente ve cambios, ¿tú los ves también? Sí, yo lo que sí advertí que de alguna manera conservaba como una especie de continuidad, porque ciertos rasgos fundamentales de mi estilo pues, ahí están hasta la fecha, ¿no? Y ciertas características de lo que yo escribía. Pero ya desde los años 80 en especial, sí empecé a sentir que mi literatura se estaba encaminando hacia otros campos, ¿no? Ya entre 1976 que escribí El Rey se acerca a su templo y 82 que escribí Ciudades desiertas, pues la temática, las formas estilísticas. Y además las formas, yo creo que eso es muy importante. Exacto. ¿No? El uso del lenguaje también deja de ser como más explosivo y experimental y adquiere para mí como otras resonancias, ¿no? ¿Por qué quisiste cambiar? No quise cambiar, yo creo que era lo lógico y lo normal, ¿no? Porque, pues también, yo empecé a escribir desde muy chavito, entonces, mi propio crecimiento también se fue reflejando en la literatura, y era evidente que ya un hombre que se casó, que tiene hijos y que vive un chorro de cosas, pues tiene un mundo de intereses y otras formas de expresión a esa misma persona cuando tenía 18, 20, 22 años, ¿no? Entonces no fue una búsqueda deliberada. No, para nada, fue como una evolución natural. Yo lo sentí desde mi novela Cerca del Fuego, que le empecé en realidad en 1978, aunque no la publiqué hasta 1985. Pero ahí sí de pronto me di cuenta que se estaba modificando mucho del diseño escritural, del estilo y del manejo de la estructura del párrafo, incluso del aspecto tipográfico de la presentación del libro, se empezaban a modificar. Empecé a hacer una prosa como más abundante en cierta forma, aunque también siempre perseguía la concisión y la economía, pero mis párrafos ya eran más extensos, podían tener capítulos enteros sin un punto y aparte, con una dialogación que empecé a como interconstruir dentro de la tercera persona o de la narración misma, ¿no? Y en fin, de repente me surgieron como otras maneras de decir las cosas. Y fue menos explosiva la prosa, pero también, como me da la impresión, no sé tú cómo la ves, que también es demasiado explosivo, es muy corrosivo, por ejemplo, en materia de imágenes, lo que nos presentas en Mi vida con la viuda. Ajá, ¿no? sí, claro. Sí, que esa novela, si la ponen... A mí me pasó una cosa cuando estaba presentando ese libro, me invitaron a la Feria del Libro del DF, y ahí se cumplían también los 40 años de La Tumba. Entonces, de pronto, acababa yo de presentar Ciudades de Vida con mi viuda, cuando me dicen, oye, están haciéndole una lectura de esas maratónicas, ¿no quieres entrarle tú de La Tumba? Y entonces yo dije, sí, vamos para allá. Y entonces, llegando, me dicen, no, pues órale, tú te toca a ti leer, porque en ese momento dejaba de leer a alguien, ¿no? Ajá. Me pasé a leer
Y puta madre, acababa de leer un tramo de Vida con mi vida media hora antes y me pongo a leer eso y dije, ay cabrón, qué mundo de diferencia, ¿no? Y ya hasta me estaba cayendo muy gorda mi novela, hasta que de repente el capítulo que me tocó, porque ni siquiera lo elegí, sí, como que se levantó muy bien y ya me reconcilió con mi primer librito, ¿no? Pero sí sentí que eran mundos aparte. De todo tu universo narrativo, ¿hay algún personaje más o menos que digas, tiene mucho de mí o yo me identifico con él? Bueno, tengo como un tipo de personaje que no es el mismo ni remotamente, que sin duda es un emisario mío en la prosa y que más o menos se va apareciendo, aunque con manifestaciones muy diferentes. Sería un poco el Rafael de Se está haciendo tarde, el Eligio de Ciudades Desiertas, el Lucio de Cerca del Fuego y Onelio en Vida con mi viuda. Pero sí, claro, esto es porque yo los veo y siento las afinidades, ¿no? No tienen rasgos directos míos, no utilizan... Hay simpatía. Sí, y expresan como cierta forma o ciertos aspectos de mi visión del mundo que perduran, ¿no? No se puede decir que es el mismo personaje repitiéndose, pero sí como que tiene muchos puntos en contacto. ¿Y te cuesta trabajo definir esos personajes o es más fácil? Pues así me van surgiendo, ¿no? Y ya que después de que acabé un libro, lo que procuro entonces es, siguiendo los consejos de Malcolm Lowry, tratar de borrar en la medida de lo posible toda presencia personal mía, que en un primer momento se me pueden ir muchas más cosas, ¿no? ¿Cómo sabes dónde está lo autobiográfico y dónde termina? A nivel anecdótico, pues sí es fácil más o menos de delimitar, pero ya en una manifestación mucho más elusiva e interior, pues es mucho más difícil determinar. Y además, ¿para qué se lo quitas, no? Pues coño, eres tú el que está escribiendo, ¿no? Si no te estás repitiendo y si no es una repetición de machote, pues yo creo que eso es perfectamente legítimo, ¿no? Yo creo que es un problema hasta cierto punto normal de los escritores, ¿no? Tu generación está marcada por el cine. Digamos, no solamente porque fueron consumidores de películas, sino porque también han participado, como es tu caso. Y yo no me imagino, sino en la apropiación del lenguaje cinematográfico, ¿no? En ese montaje. Yo creo que sí. Al igual que la generación anterior, si ves Fuentes y García Márquez, ya son gentes muy interesadas por el cine y lo empiezan a realizar también, se empiezan a meter a los guiones, ¿no? Y aparecen en las películas de Buñuel, aunque sea ahí nomás saludando. Pero mi generación sí tiene ya el cine como base absolutamente fundamental. Cine y rock. Sí, es los puntos así de que nos aglutinan muchísimo. Y nos tocó a la mayor parte de nosotros pues, una etapa muy bonita de películas decisivas, ¿no? Godard, Truffaut, Kurosawa, Buñuel, Bergman, Fellini, Visconti, Antonioni. Todos son güeyes que salen como entre el Alain Resnais, como entre el 58 y el 64 más o menos. ¿Y cómo combinaban esos superautores o directores con el rock and roll? ¿Qué te parece, no? Es un buen Sí, exacto. Un punto de contacto entre ambas cosas, aunque era Godard, que aunque bueno, hizo la película de Simpatía por el Diablo con los Rolling Stones, ¿no? Y pero en realidad su espíritu era el que lo aproximaba mucho al mundo del rock, ¿no? Pero no había absolutamente ninguna discrepancia. Eran cosas que se podían interrelacionar sin mayor problema. Mira, antes se cambiaron mis sistemas con la computación. Yo primero, con las máquinas mecánicas y electrónicas, me echaba una primera versión sin corrección casi, nada más aventando la materia prima. Y luego después me echaba como otras 3 o 4 nuevas versiones, decantando, depurando, limpiando, eliminando partes, agregando lo que hacía falta. Y así completaba el libro. Pero cuando entré a las computadoras, me entró un fenómeno muy extraño, que es la forma como escribe mucha gente desde siempre, que es no pasar a la siguiente página si no tienes limpia la que escribiste. Gustavo Sainz era uno de los peores enfermos que he conocido en ese terreno, porque llevaba la limpieza a tal punto de que tenían que ser textos absolutamente impecables, sin un error mecanográfico. Y si en la línea 27 escribía el diluvio azul en lugar del Danubio azul, chíngale toda la hoja para afuera y va otra vez desde el principio, man.
Eso era horrendo cuando estabas escribiendo a máquina, pero con la computación realmente pues, se acabó, ¿no? Se acabó el síndrome de la página tirada al bote de la basura, ¿no? Y ya nomás el corrijo donde me conviene y todo se mueve y se reacomoda y la canción. ¿Y tienes algunas manías así para escribir? ¿Necesitas tener café o...? Sí tomo cafecito, fumo, no demasiado, pero también fumo. Y lo que quizás sí me es casi indispensable es la música. Música. Sí. No compite contigo, no te distrae. Para nada. Hay gente que necesita silencios sepulcrales, ¿no? Y ¿Que oyes rock? oigo rock, oigo mucha música clásica, oigo mucho jazz por lo general. Es lo que estoy oyendo mucho cuando estoy escribiendo. Y a veces, ya cuando tengo un libro bien agarrado, entonces sí, elijo deliberadamente cierta música que sé que se empata con lo que estoy, con la sensibilidad de lo que estoy escribiendo y que me ayuda. Sí, por ejemplo, todas las partes finales de Se está haciendo tarde, esas fueron oyendo a Mahler y a Bruckner. Ah, sí. Tú dirías, lees todo eso y dices como que no es cierto, pero sí, efectivamente. En cambio, toda la parte final de 2 horas de sol, fue una noche muy larga en que oí todo Pink Floyd, desde el primer disco hasta el último, uno tras otro, tras otro, tras otro. Porque hay gente que sí le compite mucho, como que la distrae. Y a ti te llegas a potenciar la escritura, ¿no? Exacto, me favorece. Y tampoco me molesta, por ejemplo, mucho alboroto alrededor. Durante mucho tiempo podía escribir en camiones, trenes, aviones, cafés, parques, donde fuera. Y luego después un tiempo, pues no tenía, cuando ya nos mudamos aquí y mis hijos empezaron a crecer, me puse a escribir en la sala. Y hubo un momento que los pinches niños me andaban subiendo de arriba y por abajo, mano, ¿no? Claro. Y papá, vamos a jugar. Sí, vamos a jugar a la escuelita. Yo soy el director y ahorita no recibo a nadie, la chingada. Cosas así, porque qué bárbaro, era de veras difícil. Pero podía.